Quisiera compartir otra palabra del Señor muy importante para este tiempo y para todo el tiempo de que nosotros los cristianos estamos acá en la tierra. Desde que nosotros nos convertimos al Evangelio, debemos permanecer viviendo la vida de Dios, viviendo la vida del reino, viviendo la vida del Espíritu. Y ciertamente no es algo fácil. Todos los hijos de Dios, las hijas de Dios, tenemos luchas, tenemos aflicciones, tenemos padecimientos en la carne, padecimientos de la vida terrenal. Vivimos la vida cotidiana como la vive todo el mundo, pero tenemos una responsabilidad extra que es vivir la vida espiritual. El hombre nuevo que nace en nosotros por medio de la fe en Jesús debe ir creciendo y perfeccionándose. Y para poder batallar contra la vida humana, contra la vida la vida biológica, la vida terrenal, debemos fortalecer el vínculo con el Señor que permitirá que nuestro hombre nuevo se vaya perfeccionando, vaya madurando y creciendo y sobre todo haciéndose más fuerte. Quisiera compartir una palabra muy importante que desde que leí esta historia hace mucho tiempo atrás, hace muchos años, pude comprender algo muy importante que es en cuanto a nuestra consagración, que es en cuanto a nuestra santidad, ¿cierto? Recordando que santidad no es solamente dejar de pecar o dejar de hacer cosas incorrectas. La santidad tiene que ver con un total apartamiento para vivir para Dios. El que quiere practicar santidad debe vivir para Dios. El que vive para Cristo, aquel que vive para el Señor, ese vive una vida santa y piadosa. Es una vida de apartamiento, de consagración. Es quitar una cosa y ponerla en otra. Es quitar, no sé, por ejemplo, quitar un vaso de la despensa y ponerlo en la mesa. Es un apartamiento, es un consagrar, es un quitar de un lugar para poner en otro. Eso es santidad. Pero para poder vivir la vida santa, debemos tomar la decisión de apartarnos para el Señor. Y qué importante es cuando vivimos la santidad, cuando vivimos la consagración, porque eso nos permitirá poder fomentar y fortalecer el vínculo de relación con el Señor. Cuando el vínculo de relación con Cristo está cortado o es débil, nuestra vida espiritual es exactamente igual, es corta, es débil, es flaca, es débil, no tiene sustento, es llevada por cualquier viento de doctrina. Cuando uno no tiene una relación estable con el Señor, cuando uno no tiene una relación con Dios profunda, un vínculo profundo con el Señor, lógicamente nuestra vida espiritual va a andar mal. Asistir a la iglesia nos permite fortalecer el vínculo, nos permite poder fortalecer la relación, poder fortalecer el nexo, la conexión con Dios. Cuando nos congregamos, por ejemplo, eso nos permite fortalecer el vínculo con el Señor. ¿Por qué? Porque en la iglesia del Señor hay adoración, en la iglesia del Señor hay oraciones, en la iglesia del Señor hay palabra, en la iglesia del Señor hay manifestaciones. Debemos nosotros siempre permanecer congregados porque eso nos permitirá vivir la vida santa, y vivir la vida santa nos permitirá estar más cerca del Señor porque Él es santo. Entre más santificados y consagrados estamos para con Dios, mayor es el vínculo con Dios y podemos vivir y cumplir con el propósito de nuestra vida de una mejor manera. Quisiera compartir una reflexión acerca de esto mismo de la consagración y cómo esto puede generar en nosotros, generar en la iglesia, generar en un ministro, en una sierva, un siervo de Dios, el mayor éxito posible en su servicio al Señor. Ciertamente todos somos servidores, pero ¿cuántas veces nos ha pasado que pensamos que nuestro servicio no es totalmente efectivo? ¿Cuántas veces hemos pensado o terminado de hacer algún servicio al Señor y nos sentimos frustrados porque tal vez no se produjo el efecto que nosotros deseamos al momento de ministrar? O cuando vemos otra persona y vemos que su servicio a Dios produce un efecto en los demás
Y en nosotros, al parecer, eso no se produce. Con este mensaje que quiero compartir, ayudará a poder que el servicio que hagamos para el Señor, cualquiera sea, tenga un efecto en los demás, tenga un efecto en la vida de los demás. Poder generar un cambio en los corazones a través de la consagración. Todos conocemos la historia de un gran juez de Israel llamado Sansón. Sansón es muy conocido, inclusive en la cultura popular, inclusive en el mundo. Sansón es muy conocido porque Sansón tenía una gran fuerza. Sansón era alguien de guerra, un juez militar del tiempo de los jueces en Israel, antes de que comenzara el reinado en Israel. Y Dios levantó a este hombre llamado Sansón. Y este hombre llamado Sansón, él tenía un voto. Los padres de Sansón eran personas devotas para con Dios. Y un día el Señor se le apareció a los papás, a los padres de Sansón, para que su hijo fuera nazareo. Y el voto nazareo consistía en una total consagración a Dios. Sansón fue escogido por Dios para que él viviese el voto nazareo. Y el voto nazareo es un total apartamiento, es una total consagración de solamente vivir para Dios, de no vivir una vida mundana, de no vivir una vida licenciosa, sino una vida piadosa, consagrada a Dios. Por ejemplo, ellos no podían tomar vino o sidra o nada que viniera del fruto de la vid. Los que tenían voto nazareo no podían tocar cuerpos muertos. Ellos no podían. El voto nazareo se los prohibía porque ellos debían consagrarse para Dios. Ellos tampoco podían cortar el cabello de sus cabezas porque estaban consagrados para Dios. Y ese tipo de cosas son un principio de la vida espiritual para nosotros. Ese tipo de cosas del voto nazareo es aplicativo en nuestras vidas porque nosotros debemos consagrarnos para Dios. No se trata de dejar crecer nuestro cabello, de no tomar vino o sidra, o de alguna otra cosa así, o de tocar un cuerpo muerto. No, la consagración ahora es espiritual. Nosotros debemos consagrarnos espiritualmente. En el fondo, que ellos no hicieran eso, estaba Dios enseñando a consagrarse, a apartarse, de no hacer lo incorrecto. Ahora bien, ¿qué sucedió con Sansón? Sansón dejó de consagrarse. Sansón dejó el voto nazareo. Cuando se enamoró de una mujer, él le revela el secreto de la fuerza de él. Sansón tenía una unción y su unción era la fuerza. Sansón con su fuerza desbarataba ejércitos, mataba a los filisteos. Pero cuando Sansón dejó su consagración, cuando Sansón dejó de vivir el voto nazareo, cuando Sansón dejó de vivir la santidad y practicar la santidad para con Dios, Sansón fue un hombre como todos los hombres. Sansón perdió el secreto de su fuerza. Sansón perdió la unción. Y Sansón dejó de ser efectivo en su servicio a Dios. Porque lo que da efectividad a nuestro servicio es que tengamos la unción de Dios. Cuando tenemos la unción de Dios en nosotros, nuestro servicio va a ser efectivo, producirá cambios. ¿Y qué pasó con Sansón? Sansón perdió la unción, no porque Sansón haya sido alguien incapaz, pero Sansón dejó de consagrarse, Sansón dejó la santidad, Sansón dejó el voto nazareo. Y cuando Sansón dejó de vivir el voto nazareo, Sansón perdió la unción. Podemos ver entonces que la unción se puede perder cuando dejamos la santidad, cuando dejamos de vivir para Dios y empezamos a vivir para nosotros, para complacer nuestra carne, para complacer nuestros deseos más íntimos de nuestro corazón. La unción se va, nuestra fuerza se va, la capacidad para obrar se va y ya nuestro servicio no es efectivo. Qué importante es conocer esto de la santidad. Y Sansón le reveló qué es lo que a él lo hacía fuerte. Él le reveló a Dalila qué es aquello que lo hacía fuerte. Y aquello que lo hacía fuerte no era su pelo, no era que él tomaba vino, no.
No era que él tocaba cuerpos muertos o que no tocaba cuerpos muertos, no. Ahí no estaba la fuerza de Sansón en esas cosas, sino que la fuerza de Sansón estaba en que él vivía para Dios. Dice la escritura que Dios se apartó de Sansón. Dice así el capítulo 16 en el versículo 20, después que Dalila ya lo engaña y descubre el secreto de su fuerza, le dice así Dalila a Sansón: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y ese es el secreto de tu unción y el secreto de mi unción, es que Dios esté con nosotros. Cuando dejamos de vivir para Dios, no debemos esperar que Dios esté con nosotros. Dios se va a ir, Dios quitará la unción cuando dejamos de vivir nuestro voto nazareo espiritual, cuando dejamos nosotros de apartarnos y de consagrarnos para Dios, Dios se apartará de nosotros. Y lo más extraño de este pasaje que acabamos de leer es que dice que Jehová se había apartado de él, pero él no lo sabía. Él no sabía que Dios ya lo había dejado. Él no sabía que ya no tenía unción. Él no se dio por aludido. Muchos de nosotros a veces vivimos la vida y servimos a Dios por el modo que queremos, sin consagrarnos, sin buscar la santidad de ya no vivir para Cristo. Y ya nosotros no sabemos que Dios no nos está respaldando, que su mano se apartó de nosotros. Dice que Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Él no sabía. Dios no le envió un correo a Sansón diciéndole: ya no estoy contigo. No, simplemente Dios cayó. Dios se alejó de Sansón porque Dios se desagradó de Sansón. Es como cuando alguien se enoja contigo y ya no te quiere hablar porque está molesto contigo. Eso fue lo que sucedió con Sansón. Sansón, al desperdiciar su vida, entrelazándose con una filistea, rompiendo el voto de su consagración, el voto nazareo, Dios estaba desagradado de Sansón y Dios se apartó de Sansón. Eso es lo que dice. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. A veces nosotros vivimos así y no sabemos que Dios ya se apartó de nosotros. O quizás tú conoces a muchas personas que predican, oran por personas y no sucede nada. Hacen servicios a Dios, pero no sucede nada. Es porque ellos no saben que Dios ya no está con ellos, que Dios les dejó. ¿Por qué? Porque dejaron de consagrarse, porque dejaron su consagración para con Dios, porque empezaron a vivir para sí. Eso fue lo que hizo Sansón. Sansón vivió para sí, descubrió el secreto de su fuerza a una enemiga y por ese motivo Dios se apartó de él. ¿Cómo poder salir entonces de esta condición? ¿Cómo poder recuperar nuestra unción? ¿Cómo poder recuperar el secreto o la unción, la fuerza para que nuestro servicio sea efectivo, para poder tener resultados en un servicio que hagamos? La unción se puede ir. Algunos dicen: no, yo ya estoy ungido. Dios está conmigo. Dios ya está conmigo. Quiero decirte que la unción se puede ir. Que la unción puede irse de una persona cuando esa persona se apartó de Dios. En el fondo, no es que Dios quite la unción, es que nosotros nos apartamos de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, la unción se va con Dios, no queda con nosotros, porque la unción no es tuya, la unción no es mía, la unción no es de un apóstol, la unción no es de un pastor, no, o de una pastora, no. La unción es de Dios. Y Él da la unción y quita la unción según nuestra consagración. Es como una iglesia en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, cuando ellos habían dejado el primer amor o el amor del comienzo.
Y el Señor les dice a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete, si no quitaré el candelero de su lugar. Él puede quitar el candelero, Él puede quitar la unción, si Él es el dueño de todas las cosas. Cuando vivimos nosotros una vida de consagración, cuando dejamos nosotros, o cuando vivimos una vida de santidad, cuando dejamos el pecado, cuando dejamos nosotros nuestra carne, cuando dejamos nuestros deseos, cuando nos olvidamos de nuestros planes, de nuestros sueños y empezamos a vivir para el Señor, eso es santidad. Y donde quiera que hay santidad, hay también unción. Donde quiera que hay consagración a Dios, hay unción. Y cuando hay unción, hay resultado en nuestro servicio. Quiero decirte que si tú en algún momento o te has apartado de Dios, o en algún momento ya estás viviendo para ti y deseas vivir para tu carne, para tus deleites, como lo hizo Sansón, quiero decirte que no es momento de eso. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú has vivido para ti, si tú has vivido para tu carne, si tú has vivido para tus deleites, es momento de que empieces a vivir para Dios y la unción puede volver a ti. Pablo no vivía para sí, vivía para Dios. Por tanto, los que vivan, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué importante es vivir para Cristo, de vivir para su propósito. Eso es santidad, eso es santidad, eso es consagración. Lo repito, donde quiera que hay santidad, habrá unción. Donde quiera que hay santidad, hay unción. Sansón recuperó la fuerza en una oportunidad. En los últimos minutos de su vida, le pidió a Dios que le diera la fuerza por esa vez para matar a los filisteos y tomar venganza por sus 2 ojos. Y Dios le permitió a Sansón recuperar la fuerza por esa vez y para matar filisteos más que en toda su vida. Pero en esa oportunidad, Dios le dio la fuerza a Sansón, pero Sansón murió. Sansón terminó su vida con los enemigos, avergonzado y sin ojos. Y Dios le permitió a Sansón una última vez el obrar en la unción, pero con un corazón cambiado, con un corazón renovado, con un corazón humillado delante del Señor, pero para tener fin a su vida. Tal vez tú no estás al borde de tu vida, quizás a ti no te han quitado los ojos, quizás tú no estás como Sansón, pero sí estás viviendo para ti. Quiero decirte que es el momento de humillarnos, de pedirle perdón a Dios, de retomar la santidad y la consagración, de retomar la vida del voto nazareo espiritual y empezar a vivir para Dios. Para que la unción permanezca en ti y en mí, debemos estar en una constante consagración. Y la consagración no es que nos exonera del pecado. La consagración no es no equivocarse, no. La consagración es: yo decido vivir para Dios, me olvido de mí y vivo para Dios, me olvido de mi carne, de mis complacencias de mi carne y vivo para Dios. Eso es consagración. Cuando vivimos así, la unción de Dios permanecerá en nosotros. Y siempre, donde quiera que vayamos, la unción de Dios estará en nuestras manos, estará en nuestra boca. La fuerza estará en nosotros. Podemos aplicar la unción de Sansón a nuestra propia vida. ¿Quieres recuperar tu fuerza? ¿Quieres recuperar tu fuerza espiritual? ¿Quieres que tu fuerza sea aumentada? Practica la santidad. Practica la consagración. Deja de vivir con los estándares del mundo y empieza a vivir con los estándares de Cristo. Y vas a tener fuerza espiritualmente. Entre más consagrados, más fuertes seremos y más unción de Dios tendremos. Podemos ver la vida de David. David pecó gravemente delante de Dios, pero David nunca perdió la unción. Dios siempre estuvo con David, porque el apartamiento, la vida para Dios, la consagración, no nos exonera
de equivocarnos, porque somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Nosotros, cuando vivimos para Dios, vamos a tener fuerza. Cristo nunca se enfermó, Cristo nunca estuvo débil, siempre estuvo fuerte hasta el último. ¿Por qué? Porque Él nunca dejó de vivir para Dios. Él siempre vivió para el Padre, y por cuanto vivía para el Padre, siempre tuvo unción. Como el mismo Señor dijo: yo sé que el Padre está conmigo, porque siempre hago lo que le agrada. Siempre hago lo que le agrada. Cuando vivimos así, Dios siempre estará con nosotros. Hay que cuidarse de no ser como Sansón, de que la unción de Dios o que Dios ya no está con nosotros y nosotros no lo sabíamos. Hay muchos que viven así, viven haciendo para Dios, pero ellos no saben que Dios ya se apartó de ellos. Este es el momento para retomar nuestra santificación, para retomar nuestra consagración, nuestro apartamiento, de vivir un voto nazareo para con Dios en este siglo, para poder trascender y tener efectividad, para poder tener resultado en nuestro servicio, en todo lo que hagamos para Dios. La clave siempre estará en la consagración a nuestro Señor Jesús. Amén. Que esta palabra te bendiga.